a la que se ven afrontadas muchas veces las personas, algunas personas o algunos colectivos. Es decir, en la mayor parte de los casos hay cuestiones que tienen más que ver con el contexto o con la situación concreta que la persona está viviendo, que es lo que explica este tipo de estadísticas, ¿no? Y la explicación no es que una persona, por pertenecer a un país o por pertenecer a otro, sea ya por su propia idiosincrasia sea más violenta o sea menos violenta, ¿no? Porque también tendríamos que decir lo mismo en el caso de mujeres y hombres y mujeres, ¿no? Entonces habrá que analizar todos los factores implicados, ¿sí? Y no llegar a conclusiones así hechas sin ningún tipo de análisis. También es cierto y es verdad que hay cuestiones culturales que inciden y eso no lo podemos negar. Y hay veces que en determinados países pues hay entornos donde la criminalidad es más elevada y eso también influye. Bien, pero eso no es la explicación de toda la situación. Eso no explica únicamente el problema. El problema hay que explicarlo con todas las variables. Otra vez volvemos a interacción de variables. Hay que intentar analizar todas o el mayor número de variables que están implicadas. En este caso, en el proceso que estamos analizando. Bueno, voy a dar... 10 minutos. 10 minutos, vale, estupendo, sí. Voy a dar algún dato más también. Pergunte graciosamente se eles lhe toleram mais 10 minutos. Sí, en 10 minutos sería posible. ¿Les parece bien 10 minutos más? Está bien, Pedro. ¿Sí? 10 minutos más. Bien. Sí, sí. ¿Están comprendiendo todo bien? ¿Sí? Vale, estupendo. Estupendo. Bueno, voy a dar algún dato más también de perfil de la población reclusa extranjera. Hay que decir que en España, en general, la tasa de criminalidad es bastante baja con respecto a la tasa mundial y también con respecto a la tasa europea. Es uno de los países donde el índice de criminalidad es más bajo. Aunque también tengo que decir que últimamente sí que, sobre todo a nivel mediático y a nivel de discurso político, se está agitando el fantasma de la delincuencia. Y por parte, sobre todo, de la extrema derecha, se está agitando un discurso, bueno, pues del miedo hacia la criminalidad y hacia la delincuencia, y además eso se intenta dirigir de una manera muy, muy un tanto maquiavélica hacia el inmigrante. Por un lado se agita el fantasma de la delincuencia y al mismo tiempo ese fantasma de la delincuencia se pone como protagonista al inmigrante. Bueno, la presencia extranjera en las cárceles en Europa, como decía, algunos datos, por ejemplo, en Suiza es un 72%, en Grecia es un 54,3%, en Bélgica un 44,3%, en Italia un 34,2%, en Alemania un 31%, en Noruega un 30%, en España decíamos 30, bueno, casi 30, un 28,1%, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esos son un poco los datos. Quería también mencionar un poco el perfil de la población reclusa. ¿A qué perfil atiende? Pues si atendemos por país de origen, pues lo más numeroso es, estos son ya datos de 2017, el colectivo más numeroso es el procedente de Marruecos, con 1.809 personas en 2017, seguido de Rumanía, 1.188, en tercer lugar Colombia, y bueno, pues digamos que luego también hay países del entorno europeo que también tienen pues una cantidad también significativa, como por ejemplo Italia, 177 personas, Reino Unido, 198, bueno. ¿Qué tipo de delito
es el más común dentro de la población reclusa extranjera? Pues lo más común son los delitos contra el patrimonio, con alrededor de un 30,32%. Luego, en una medida ya muchísimo menor, tenemos homicidio con un 3,82%. Lesiones, sí, lesiones también es bastante numeroso, con un 11, casi 12%. Delitos también contra el orden público o contra la seguridad colectiva. Estamos hablando de salud pública, drogas, etcétera, donde también hay una tasa bastante alta de casi el 20%, ¿vale? Sin embargo, hay otros delitos, como por ejemplo el homicidio o delitos contra la libertad o contra la libertad sexual o contra los derechos de los trabajadores o falsedades, donde la tasa es bastante baja, incluso llega a ser más baja que la de la población autóctona. En los delitos, digamos, delitos de sangre, la tasa suele ser ligeramente más baja que la población reclusa nacional española. Bueno, con todo este contexto quiero finalizar hablando de las actuaciones. ¿Qué actuaciones tiene el sistema penal en España con respecto al colectivo de población reclusa extranjera? En primer lugar, he intentado analizar actuaciones específicas y sí que existen determinados programas específicos para la población penitenciaria extranjera. Pero tengo que decir que la población extranjera se beneficia más de actuaciones más bien generalistas, actuaciones que no son específicamente dirigidas a personas extranjeras, sino que se dirigen a toda la población reclusa, pues se pueden beneficiar más de este tipo de programas que de programas específicos. Los programas específicos, aunque hay experiencias muy valiosas y muy enriquecedoras, están todavía en un proceso incipiente. Una de las conclusiones que yo ya tengo con lo que llevamos de investigación es que hacen falta más medidas específicas dirigidas a la población reclusa extranjera. Se echa en falta. Desde 2006 es la fecha en la que se comenzaron a desarrollar de una manera ya sistematizada actuaciones específicas. Están dirigidas fundamentalmente a la intervención educativa, enseñanza reglada, conocimiento del idioma, la formación profesional, la educación para la salud también, intervención multicultural, proveer a la población reclusa, eso también se hace a nivel social, proveerles de conocimientos básicos en materia jurídica, darles conocimientos del sistema de seguridad social español, darles conocimientos acerca de la realidad sociocultural de España, promover actividades interculturales dentro de las propias prisiones y también la educación en valores y habilidades cognitivas. Todo esto, como digo, es muy valioso, muy enriquecedor. Hay experiencias de buenas prácticas realmente interesantes. La debilidad está en que si cogemos datos del año 2017, bien recientes, todo este tipo de actuaciones específicas funcionaron solamente en 9 centros y se vieron beneficiados de ellas solamente 215 internos. Dentro de una población reclusa extranjera de alrededor de más de 16.000 personas, el hecho de que solamente 215 personas se hayan visto beneficiadas de estas actuaciones específicas, pues al final nos revela que el impacto, dentro de que son iniciativas muy interesantes y que hay que valorarlas, el impacto todavía es muy pequeño. Todavía es muy pequeño. Esto tiene que crecer muchísimo más. Pienso que la dirección es la correcta, pero todo esto se tiene que ampliar. Sí que hay más actuaciones generalistas y algunas de ellas tienen un impacto muy importante en la población reclusa extranjera, no solamente en la nacional, en la autóctona,
sino en la extranjera. Voy a mencionar brevemente qué tipo de programas son los referidos a actuaciones, digamos, generalistas, independientemente del origen. En primer lugar, programas formativos, educativos, ocupacionales, culturales, programas deportivos, por ejemplo, programas educativos de alfabetización. Hay una tasa importante de analfabetización dentro de la población reclusa, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. La enseñanza primaria, enseñanza secundaria, se llega incluso a la etapa universitaria o a enseñanzas profesionales. En estas últimas etapas, la población extranjera tiene una participación muy pequeñita, pero sí que va siendo cada vez más creciente. Y el hecho de que haya la oportunidad de integrarse en este tipo de programas, pues ya es un progreso. Programas de motivación, programas de animación a la lectura y la biblioteca. Los programas de animación a la lectura y programas de biblioteca son el tipo de programas que tienen una implantación mayor dentro de toda la red penitencial en España. Es el que son el tipo de programas que congregan a una cantidad de población reclusa mayor. También tiene una gran cantidad de personas implicadas los programas de formación o de motivación deportiva, las actividades deportivas. Son quizá los dos tipos de actividades que congregan a más gente, la lectura, bibliotecas y las actividades deportivas. También hay dentro de los programas formativos acciones para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito penitenciario, y aquí hablamos de investigación, coordinación entre instituciones, entidades, ONGs, sensibilización, difusión sobre la violencia de género. Aquí hay mucha colaboración también con ONGs, la colaboración con instituciones, a veces son entidades públicas, a veces son privadas. Programas de intervención, como digo, con asociaciones, con entidades colaboradoras, entidades que intentan ejercer una inserción laboral, inserción social, la actuación con colectivos específicos, también programas sanitarios, programas para drogodependientes, formación y educación, sensibilización. En este tipo de programas, como digo, está la red más puramente institucional, pero sobre todo el sistema penitenciario se vale mucho y además en una dimensión muy importante de la colaboración con asociaciones de la sociedad civil y ONGs. En este sentido, ejerce una función social importantísima. Cito, porque me parece muy significativo, el programa Diversidad, muy reciente, iniciado en 2017, que es un proyecto piloto destinado a personas condenadas por delitos de odio o discriminación. ¿Vale? El programa Diversidad. Es un programa muy reciente, todavía no es muy pronto para analizar los resultados, pero el seguimiento que se va haciendo de este programa, pues a mí me ha parecido muy, muy valioso, por eso he querido mencionarlo también. Y me parece además que hay que desarrollar más iniciativas como esta, ¿no? Como el programa Diversidad, cuyo objetivo central pues, es ese, fomentar una mayor tolerancia y una mayor interacción intercultural. Termino pues concluyendo que hay iniciativas importantes, creo que se están haciendo, hay proyectos en marcha, hay actividades, hay programas que además tienen cada vez un alcance mayor, ¿vale? Y que además tienen una dimensión pues bastante integral, pero se echa en falta un programa integral, un programa global en materia de diversidad cultural, en materia de tolerancia y en materia de no discriminación e interculturalidad. Echo también en falta más actuaciones específicas para la población reclusa inmigrante, porque aunque he mencionado iniciativas interesantes, pues el hecho de que solamente tengan un impacto en una cuota de población tan minoritaria como son
252 personas, creo que era el dato, ¿vale? De un conjunto de más de 16.000, pues me parece que es un resultado todavía muy pobre, ¿eh? Creo que estamos en el camino y hay iniciativas que hay que aplaudirlas, pero creo que se tienen que implantar en toda la red o por lo menos en una cuota más amplia dentro de la gran red de lo que supone el sistema de prisiones de España. Bueno, como digo, hay que dirigirlos a un número de población más amplio. Creo que las iniciativas en materia de no discriminación, de tolerancia, de interculturalidad son importantes, pero hay que dotar de más recursos y hay que dotar de un mayor alcance, porque hay que tener en cuenta que el porcentaje de población reclusa extranjera pues es un porcentaje significativo dentro de la población reclusa total y por lo tanto hay que atender a las necesidades específicas que presenta. Al mismo tiempo, creo que se deben potenciar también programas generalistas, porque no olvidemos que la integración es un proceso bidireccional, cuyo responsable es la persona extranjera, pero también la persona autóctona. Por lo tanto, creo que hay que incidir en los dos ámbitos, en los dos sentidos. Por lo tanto, creo que todavía queda mucho por hacer en este sentido y continuaremos analizándolo. Muchas gracias y ahora quedo a disposición ya del debate de todas las cuestiones que sean pertinentes o todas las inquietudes que pueda tener el público. Gracias, Pedro. La asignatura era metodología, ¿no? La asignatura era metodología. Pero él no habló de metodología. Vamos a ver. Sí. Es que era Os resultados da metodologia. Sí, Os resultados. Sí. Muito bem. Vamos passar para a parte das perguntas. Portanto, a Esther está aqui dizendo que a disciplina é metodologia e Pedro não falou explicitamente de metodologia. E eu estou dizendo a Esther que ele apresentou os resultados de uma aplicação de metodologias. De todo modo, a gente pode fazer a evidenciação disso agora e provocar o Pedro para ele estar reagindo. Portanto, Gustavo e Sérgio, deixo com vocês a bola. Acho que 4 questões, o Pedro faz uma síntese, depois mais 4, e a gente vai encerrando. O que é que vocês acham da ideia? Oi, Menezes, professor Pedro, parabéns pela... Peraí, Sérgio, que aqui a gente tem que adaptar o sistema. Eu tiro o fone de ouvido e todos escutamos, eu, Esté e o Pedro. Só um minutinho. Pode falar. Okay. Primeiro, agradecer ao professor Pedro pela exposição, nos dá uma visão muito rica do processo na Espanha em relação a esses dois eixos, né, da legislação. E mostra também, nós estamos aqui numa disciplina de metodologia, como uma contextualização rica abre perspectivas, né? Eu tenho certeza de que a intervenção do professor Pedro deve ter despertado várias ideias, questões em relação a projetos que a turma aqui está pensando, esteja pensando em desenvolver, e isso já é muito bacana. Eu estou querendo explorar mais, no sentido de pedir ao professor Pedro que descreva a estratégia metodológica geral que utilizou no trabalho e as principais técnicas metodológicas que foram aplicadas. Né? Se não me engano, no início chegou a citar análise crítica de conteúdo e uma questão relacionada à interação entre variáveis, mas nesse campo, qual foi a estratégia metodológica geral da condução do trabalho e que técnicas foram utilizadas? Sí. Muy bien. Sí. Vale, estupendo. Sí.
Bueno, como mencionaba al principio, la metodología se ha basado fundamentalmente en método histórico de interacción de variables, que es la metodología que yo utilicé también en mi tesis doctoral. Ahora voy a desarrollar un poco más en qué consiste y cómo la he aplicado. Y luego también el análisis crítico del discurso, ¿vale? En cuanto a las variables, lo que he intentado, siguiendo también pues, el procedimiento metodológico que ya apliqué en la tesis doctoral, con las inestimables orientaciones de la profesora Esther, he intentado analizar el mayor conjunto de variables posible, y en concreto me he centrado fundamentalmente en el análisis de la variable normativa, ¿vale? Legislación, en el análisis de la variable política, y también en el análisis de la variable más mediática, ¿vale? Económica y cultural. Sí, mediática a nivel social, ¿vale? Y luego también, también a un nivel social, la variable socioeconómica y cultural, ¿vale? Socioeconómica y cultural. Entonces, son el análisis de estas variables y sobre todo, digamos, el contraste de cómo estas variables influyen una en la otra, es decir, están completamente interrelacionadas. El análisis de cada una de ellas y el análisis de las múltiples interacciones que hay entre todas ellas nos ofrece unos resultados que pienso que nos dan una visión muy amplia del fenómeno, y muy amplia, en primer lugar muy amplia y en segundo lugar también muy específica, de todas las implicaciones que inciden en el fenómeno. Por eso, bueno, algo he mencionado cuando hablaba sobre todo de la ley de extranjería, ¿no? Si se fijan, he estado hablando de cómo la variable económica, de crisis económica, que empieza a tener unos efectos ya muy perceptibles y muy demoledores, sobre todo a partir de la segunda mitad del año 2008, esa variable que es socioeconómica influye en la variable política, al punto de que el entonces presidente Rodríguez Zapatero, que hasta entonces había tenido unas políticas sensibles con el colectivo inmigrante, debido a la influencia de la variable socioeconómica, cambia su política. Es decir, la variable socioeconómica cambia e influye hasta tal punto en la política que cambia la dirección política del Ejecutivo de ese momento. Como resultado de ese cambio en la política, se produce un cambio normativo, un cambio legislativo. No hemos hablado mucho, pero bueno, también para otra sesión podríamos hablar, y yo esto además lo tengo muy analizado en mi tesis, hay un capítulo dirigido a lo que voy a decir a continuación. Este cambio político y legislativo motiva en cierto modo un cambio a nivel mediático. Y al contrario, es que esto es un poco complicado de explicar, porque la influencia entre la variable política, legislativa, mediática, es más una interacción. Es decir, la variable política influye en la mediática, pero al mismo tiempo viene como un boomerang. La mediática también vuelve a influir otra vez en la política. Y esto lo tengo bastante analizado en la tesis doctoral, en este capítulo que digo dedicado a la mediática. Entonces, aquí vemos en este ejemplo, o sea, este cambio, el análisis de este cambio en las políticas de Rodríguez Zapatero nos permite ver con mucha claridad esta interacción entre las distintas variables, ¿vale? Incluso a nivel cultural y a nivel sociológico, ¿vale? Hay una variable, bueno, hemos dicho socioeconómica, bueno, socioeconómica o sociológica o cultural,
de la población española. A partir de ese momento, si nosotros, además yo esto también lo tengo analizado, si valoramos las encuestas de entidades bien solventes como el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, en donde se analizan las opiniones de la población española sobre distintos temas, la opinión de los españoles sobre el colectivo inmigrante comienza a empeorar a partir de este momento, con lo cual también influye en la variable más sociológica del concepto que las personas españolas tienen, en este caso, del colectivo inmigrante. Por lo tanto, vemos cómo la variable legislativa, la variable política, la variable mediática, la socioeconómica, la puramente sociológica, la cultural, la variable mediática, todas ellas están íntimamente implicadas, hasta el punto que un cambio en una produce una reacción en cadena. Son como vasos comunicantes. Cada una de ellas se ve muy afectada, directamente afectada por el resto. El analizar esto y analizar en primer lugar cada una de estas variables y analizar cómo se producen estas interacciones, eso es la interacción de variables. Yo no sé si puedo intervenir. Pode. ¿Puedo? Sí. Pode. Bueno, Vea. a ver, Vea. Yo- yo señalo también un mérito en el trabajo de Pedro Garrido, y es la flexibilidad con que ha manejado el criterio de la jerarquía de variables. En la historiografía marxista clásica, la variable económica era determinante. Se iba a la infraestructura generaba una superestructura, que es el derecho, y había una relación determinista entre la variable económica y el resto de las variables, la legislativa, la cultural, etc. Este criterio hace muchos años en Europa que se rompió. Es decir, incluso en la historiografía marxista revisada, ya nadie cree en el determinismo económico. No se niega que haya un impacto, y tú lo analizaste muy bien, de la variable económica en la variable normativa. Tú dijiste crisis económica y cambio normativo. Pero hay otros elementos que también contemplaste. Y yo creo que es un mérito de Pedro que no es determinista. Tanto la historiografía no marxista o la historia cultural como la historiografía revisada del marxismo revisado hoy ya no es determinista en lo económico. Más en Brasil. En Europa muy pocos, incluso historiadores marxistas, aplican el criterio de que hay una variable determinante. En Europa hay un planteamiento más empírico. Los marxistas lo resuelven hablando de la autonomía transitoria de las variables. Por ejemplo, una variable ideológica que surge de un contexto económico puede ganar autonomía y un peso prioritario en un determinado momento. El ejemplo más convencional es el de la vaca sagrada de los indios. La vaca sagrada es el resultado de la necesidad de mantener vivo una ganadería y obtener de esa ganadería unas ventajas económicas. Cuando la vaca ya no tiene una importancia económica, la vaca sigue siendo sagrada. Es decir, la variable es ya una variable ideológica y no económica la que explica la sacralización de la vaca. Bueno, este es un ejemplo pedestre, pero entiendo que es muy ilustrativo. Y con la inmigración pasa igual. Es posible que en un momento determinado la variable económica haya sido determinante. En este momento yo creo que ya no. Por ejemplo, la variable ideológica, el prejuicio generado frente a la inmigración, y tú lo apuntaste muy bien, empieza a tener autonomía y a funcionar como una variable transitoriamente, por lo menos, hegemónica. A mí me ha interesado mucho esta utilización que hace Pedro, muy flexible, del concepto del orden y de las hegemonías de las variables.
Y quiero señalar que Pedro no lo dijo y le voy a dejar, porque yo no quiero hablar por él. Él maneja muy bien estas metodologías, ¿eh? A mí me interesaría que le hablaras un poco de la metodología del análisis del discurso. Ibas a eso. Entonces no me meto, porque lo vas a hacer muy bien. Entonces yo no voy a meterme. Pero es muy interesante que la gente sepa que los derechos humanos son un discurso. Son un discurso.